Nos hemos puesto en la presencia de Dios para hacer este retiro del mes de octubre. Hemos escuchado la lectura correspondiente a los textos litúrgicos de hoy, este jueves de la semana 27ª del tiempo ordinario, que nos ha hablado de las diversas peticiones del Padre Nuestro, y en la que se terminaba con ese venga a nosotros tu reino. En estas dos meditaciones vamos a considerar en la presencia de Dios, que nos ve, que nos oye, algunos aspectos de la necesidad de que el reino de Cristo realmente venga a nosotros. ¿En qué sentido cada uno podemos y debemos contribuir a esa venida, a la recristianización de la sociedad? Esa sería la segunda parte de nuestro retiro, pero ahora vamos a apoyarnos para tener fuerza, perseverancia en los medios que hay que poner para conseguir esa tarea siempre necesaria. Vamos a apoyarnos en la virtud teologal de la esperanza, sin la que difícil sería ser constantes en el esfuerzo, en la lucha. Nos podría desanimar el considerar no pocas tragedias que hay en este mundo nuestro, al que necesitamos mirar con esperanza. Tantas personas, buenas personas, tantas veces, pues al ver guerras y otros muy diversos tipos de males morales, delitos, etc., tantas personas pues pueden dejarse llevar de una cierta desesperanza, de un cierto pesimismo. Y aunque ciertamente no faltan los problemas, pero nosotros los cristianos no podemos caer en esa actitud, porque tenemos motivos sobrados, suficientes y superabundantes para que a pesar de las dificultades no dejemos de estar sostenidos, alentados por la esperanza. Y ahora me voy a servir fundamentalmente de algunas ideas, bastantes ideas, recogidas en lo que fue la segunda encíclica del Papa Benedicto XVI, Espe Salvi. La esperanza en la salvación, la esperanza de la salvación, a la que somos llamados. Tomando este texto, esta frase de un versículo de la carta de San Pablo a los romanos: en la esperanza hemos sido salvados. Lo decía San Pablo a los romanos y nos lo dice ahora el Señor a cada uno de nosotros. Según nuestra fe cristiana, la redención, la salvación, no es simplemente un dato de hecho. Se nos ofrece la salvación en el sentido de que se nos da la esperanza, una esperanza fiable, una esperanza gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente. El presente, aunque sea fatigoso, se puede vivir, se puede aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esa meta y si esa meta es tan grande que justifique nuestro esfuerzo. Esta palabra, esperanza, es una palabra central en la Sagrada Escritura. Muchos pasajes incluso relacionan directamente
la fe y la esperanza. Se apoyan, se necesitan la una a la otra. Por ejemplo, el autor de la carta a los Hebreos nos habla de la plenitud de la fe con la firme confesión de la esperanza. Si no tuviéramos fe, no podríamos tener esperanza, eso es evidente. Y si no tuviéramos esperanza, ¿qué fe sería la nuestra? Por ejemplo, San Pablo, cuando escribe a los Efesios, les recuerda que antes de que conocieran a Cristo, no tenían ni esperanza ni Dios. Un pueblo pagano, como tantos otros de aquellos tiempos. No tenían esperanza ni tampoco a Dios. San Pablo sabía, cuando escribe a los Efesios, que antes de ser cristianos, pues habían sido eso, paganos, politeístas, habían seguido a diversos dioses, habían tenido una religión en sentido, en fin. Pero sus dioses, pues se habían demostrado falsos, contradictorios, mitos contradictorios. No surgía de esos dioses ninguna esperanza firme. Y aunque tenían dioses falsos, pues como de hecho no tenían a Dios, estaban en un mundo oscuro, dice el Papa, en un futuro sombrío. También escribe San Pablo, por ejemplo, a los tesalonicenses y les dice: no os aflijáis como hombres sin esperanza. Como diciendo, los que no son cristianos, los que no tienen a Dios, pues tienen un futuro muy problemático, porque está supeditado a lo temporal y ahí no podemos encontrar una esperanza firme. Habla el Papa, en fin, no me puedo yo alargar en esto, ¿verdad? Algunos ejemplos de cómo cambia la vida de las personas cuando se encuentra a Dios. Se refiere concretamente y dedica un párrafo bastante extenso a hablar de Josefina Baquita, esta religiosa que fue, como seguramente recordaréis, santificada, canonizada juntamente con San José María, escriba de Balaguer. Josefina Baquita, esta religiosa después, antes esclava, muchos años, donde tuvo todo tipo de vejaciones y de sufrimientos, hasta que afortunadamente uno de esos amos, diríamos, por los que fue pasando, era cristiano y le ayudó, le abrió un camino de esperanza y acabó encontrando su vocación cristiana, el bautismo, la religión, su vocación religiosa y la santidad. ¿Cómo cambia la vida de una mujer que ha pasado por las mayores penalidades que nos podamos imaginar, que podría haber pensado quitarse la vida o cualquier otra cosa terrible? Encuentra a Dios, encuentra la fe y su vida cambia radicalmente. Y así otros ejemplos más que va poniendo el Papa sobre este tema. Cuando habla, por ejemplo, también de esos dioses, de los paganos, que podían ser las estrellas, las diversas constelaciones. En ese ambiente vivían los primeros cristianos. Y el Papa se remonta a los primeros cristianos para hacernos ver la diferencia entre la fe de aquellos primeros hermanos nuestros en un mundo pagano. En la medida en que encuentran la fe, qué conscientes son de que ellos tienen otra visión del mundo. Y nos viene bien a nosotros hoy, ahora y en tantos otros momentos de la actualidad, cuando podríamos tener un poco la impresión de que vivimos en un mundo un tanto pagano. Y nosotros no podemos tener una visión pagana, no podemos tener una visión materialista y, en definitiva, pues corta, que no fundamenta la verdadera esperanza, que nos hundimos ante las contrariedades. No podemos ser así. Dice el Papa de una manera muy bonita: la estrella de Belén, hablando de ese mundo de astrólogos, la estrella de Belén viene a decir, cambia el horizonte.
es la estrella verdadera que nos lleva al lugar cierto, Belén, donde está el nacido Hijo de Dios. Entonces, a partir de ahí, como dice el Papa, ¿cómo no son los elementos del cosmos, no son las leyes de la materia lo que en definitiva gobierna el mundo, sino un Dios personal, el que gobierna las estrellas, el universo? La última instancia del gobierno del mundo no son las leyes de la materia y de la evolución, sino una persona, Dios. Y si conocemos a esa persona, con mayúscula, si conocemos a esa persona y ella nos conoce a nosotros, evidentemente ella nos conoce a nosotros porque nos ha creado. Si conocemos a esa persona, ya no somos esclavos del universo y de sus leyes, como pensaban aquellos paganos. Ya no somos esclavos, somos libres. Y esa libertad de los cristianos en un mundo paganizado dio lugar a grandes santos y a grandes sabios. El cielo no está vacío, dice el Papa. Esa es nuestra esperanza. La vida no es el simple producto de las leyes y de la casualidad de la materia, sino que por encima de todo hay una voluntad personal, hay un espíritu que en Jesús se nos ha manifestado como amor. Este es nuestro fundamento. Tenemos el riesgo, dice el Papa también, como de trivializar esta creencia. Sí, creemos en ella, sabemos que es importante, pero parece que no nos influye como debería el convencimiento de Dios y del amor que Dios nos tiene. Aquellos primeros cristianos, por eso el Papa empieza por ahí. ¿Con qué fuerza se apoyan en esa fe? La fuerza del martirio, dirá el Papa, y de otros grandes personajes. ¿De dónde sacan esa fuerza? De que están convencidos de la existencia de Dios y de un más allá para toda la eternidad. Ese es nuestro fundamento. La fe es la sustancia de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. El Papa dice que el gran Santo Tomás, usando la terminología propia de la tradición filosófica, explica esto de la siguiente manera. Dice Santo Tomás: la fe es un hábito, es decir, una constante disposición del ánimo, gracias a la cual comienza en nosotros la vida eterna, y la razón se siente inclinada a aceptar lo que ella misma no ve. Fíjate qué bonito, qué claro. La fe, dice el Papa, la fe, fíjate, estamos hablando de la esperanza y simultáneamente habla de la fe, por esa relación tan estrecha. La fe no es solamente un tender de la persona hacia lo que ha de venir y que está todavía totalmente ausente. La fe ya nos está dando algo. No es solo esperar a algo futuro, que no sabemos cuándo vendrá. No, la fe ya me está dando algo. ¿Qué es lo que me da la fe ya, ahora? Pues nos da algo de la realidad que esperamos. Y esta realidad presente constituye para nosotros una prueba de lo que aún no se ve. En definitiva, ¿qué es lo que nos está dando la fe? El convencimiento de que tenemos aquí a Dios, de que está con nosotros. No digamos nada cuando comulgamos, cuando le adoramos. Esto ya es una realidad presente
que por así decir trae a nuestros días, a este momento, lo que de modo definitivo y para siempre esperamos en el futuro, en definitiva en la vida eterna. Fíjate esas expresiones tan bonitas. Es traer, la fe es traer al futuro dentro del presente. De modo que el futuro no es un todavía no. El futuro ya está, ya lo tenemos aquí en buena parte. El hecho de que este futuro exista, Dios, para siempre, el hecho de que el futuro exista cambia el presente. Porque mucha gente, el presente, no sé, está un poco vacío o muy supeditado pues, a lo temporal? Pues porque no tienen un fundamento claro para el futuro. El presente está marcado por ese futuro en el que creemos. Y así, las realidades futuras repercuten en las presentes, en el modo de vivir hoy ahora. Y las realidades presentes, el modo de vivir hoy ahora, influye en llegar a ese futuro pleno. Es decir, la fe nos da una base nueva, un fundamento sobre el que tenemos que apoyarnos. De tal manera que los fundamentos simplemente humanos, materiales, quedan muy relativizados. No es que no tengan cierto interés los fundamentos humanos, tener salud, tener trabajo, tener, no sé, una estabilidad, pues claro, tiene cierta importancia, pero quedan relativizadas con relación a esta base firme, que es el amor de Dios, que se nos promete y que ya podemos participar de él. Por eso decía el Papa, cómo se manifiesta esa fe tan fuerte, decía, en el martirio, ¿no? Personas capaces de resistir a las ideologías, los poderes dictatoriales, etcétera, ¿no? Hasta la muerte. También dice, es un modo de entender el porqué de grandes renuncias a tantas cosas de este mundo que pueden ser buenas y que tanta gente renuncia a ellas por una dedicación más exclusiva a las cosas de Dios. Los religiosos, los monjes de la antigüedad, San Francisco de Asís y las personas de nuestro tiempo, hoy, ahora nosotros. ¿Por qué hoy también tantas personas, pudiendo tener muchos medios, pues los utilizan con sobriedad y como medios y no como fines? Porque tienen el corazón puesto en algo mucho más importante. Y a nosotros nos tiene que servir de ejemplo estas situaciones de los mártires, de los santos, hombres como rocas, son como rocas que nosotros debemos tener, una fe firme en la que se asienta una esperanza sólida. No digamos nada ya metidos ya en el Nuevo Testamento, cuando esa espera de Dios futura, pensemos en el Antiguo Testamento, esa espera de Dios ya para nosotros ya es mucho más cercana, porque Dios se nos ha manifestado en Cristo. Y por tanto nuestra fe y nuestra esperanza adquieren una nueva y mayor certeza. En el Antiguo Testamento vivían pues con la fe y la esperanza de lo que la ley de Moisés les decía y las profecías anunciaban, pero nosotros ya hemos visto el cumplimiento de esas profecías. Bueno, pues por ahí tiene que ir nuestra esperanza, ¿no? Por ahí tiene que ir nuestra esperanza. Entonces, pero podríamos decir, bueno, pero el mundo avanza, llegamos a la época de la tecnología, de la ciencia, del progreso extraordinario de tantas materias, dominamos el universo, bueno, es un decir, pero en fin,
nos vamos a Marte, nos vamos a la Luna. Entonces podríamos decir, para mí la esperanza claramente está ahí, en el progreso, en dominar cada vez más el mundo. Podemos apoyarnos en él, dice el Papa, en ese progreso material y técnico, en el que tanta gente es como si efectivamente fuera lo definitivo. El Papa dice, indudablemente el progreso ofrece nuevas posibilidades para el bien. Claro que sí. Inventos, diríamos, descubrimientos que permiten curar enfermedades que antes no se curaban, etc. Pero también el progreso abre posibilidades abismales para el mal. Posibilidades que antes no existían. Una bomba que pueda matar a miles de personas en un instante. O modos también muy fáciles de quitar la vida humana, empezando por los abortos. Todos nosotros hemos sido testigos de cómo el progreso, en manos equivocadas, puede convertirse y se ha convertido de hecho en un progreso terrible en el mal. Si el progreso técnico no va en paralelo con un progreso en la formación ética del hombre, con el crecimiento del hombre interior, no es un progreso, sino una amenaza para el hombre y para el mundo. Otros dicen también, pues el progreso consistirá en conseguir una mayor libertad. Bueno, en que no haya nada que se nos oponga a lo que yo quiera. El Papa nos dice, bueno, como el hombre sigue siendo libre, tenemos libertad efectivamente en muchos ámbitos, pero sería un error ignorar que nuestra libertad también sigue siendo frágil, que no existirá en este mundo definitivamente el reino del bien consolidado. Y dice de una manera muy tajante, muy clara, quien promete, tantas personas, tantos gobernantes o tantas ideologías utópicas del siglo XX o de otros que puedan venir, el mundo feliz. Quien promete el mundo mejor que duraría para siempre, hace una falsa promesa, porque está ignorando la libertad humana. Y la libertad debe ser conquistada cada día para el bien, una y otra vez, para el bien, no para el mal. De modo que esa búsqueda del bien, de la libertad, pues es siempre una cosa fatigosa, una tarea de cada generación. No es una tarea que se pueda dar simplemente por concluida. Lo mismo se podría decir de la ciencia. Hemos hablado de la técnica, pues en definitiva el mismo la ciencia. En la ciencia lo va a resolver todo. Pues como hemos dicho antes, la ciencia puede contribuir mucho al mundo, a la humanidad, pero también puede destruir al hombre y al mundo, si esa ciencia no está orientada debidamente, con una libertad bien utilizada. Ante todo esto tenemos que decir, y terminamos esta primera parte, aunque nos queda un poquito. Ante todo esto tenemos que decir, dice el Papa, el hombre solo es redimido por el amor. Y esto es válido incluso en el ámbito estrictamente humano. Cuando uno experimenta un gran amor en su vida, siente como una especie de redención. Ese amor da un nuevo sentido a su existencia.
Esto es así en el amor humano. Pero no podemos olvidar que el amor humano, aunque sea grande y llene tanto, no soluciona el problema de la vida. Es un amor, en definitiva, que es frágil y que puede ser destruido por la muerte. Y nosotros necesitamos un amor incondicionado y para siempre. Necesitamos tener esa certeza de decir, como leemos en la Sagrada Escritura, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencia, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y concluye el Papa esta primera parte diciendo, si existe este amor absoluto, con su certeza absoluta, si existe, solo entonces el hombre es redimido, suceda lo que suceda en su caso particular. Esto es lo que entendemos cuando decimos que Jesucristo nos ha redimido. Este es nuestro fundamento más sólido, más firme. Pase lo que pase, aunque se hundiera el mundo, aunque cayera, no es una teoría, es la realidad de la que tenemos que sacar tantas consecuencias prácticas diarias para nuestra vida. Aquí lo dejamos, seguiremos ahora brevemente dentro de unos minutos, dejamos un poquito de oración personal.